y que él ya tome parte del resto del culto. Así. Muy buenas tardes. Para mí es un gozo, una alegría poder estar aquí, poder compartir acerca del Ministerio de Puertas Abiertas. Veo que estamos allí en la pared, que se nos ha tenido en cuenta en la celebración de misiones que ha habido ayer noche, y luego también en el tablón, ese cuadrado que va rotando, también estamos ahí presentes. Y la verdad es que el año pasado creo que fue que me reuní con el equipo de misiones y hablamos un poco de todo lo que era Puertas Abiertas y cómo colaborar y trabajar con Puertas Abiertas. Y entonces sé que sois una iglesia que está comprometida con el ministerio de Puertas Abiertas, además de estar comprometidos con la misión de la extensión del reino de Dios alrededor del mundo, ya sea con Puertas Abiertas o con estas otras personas que están aquí o estos otros lugares que estáis apoyando el trabajo que se está haciendo. Entonces os animo y os felicito por vuestro compromiso, porque es importante que la Iglesia tenga una visión misionera, y agradezco mucho que estéis así. Quisiera poner este tiempo delante de Dios en oración, pidiendo que Él sea el que dirija todo lo que vayamos a hablar. Este es un momento espiritual y es importante que el Espíritu Santo sea quien hable a cada uno de nosotros. Yo voy a estar hablando, sí, pero cada uno de nosotros tiene que recibir de parte de Dios lo que a cada uno de nosotros nos toca. Y entonces voy a pedir que el Espíritu Santo guíe en este tiempo que tenemos juntos. Padre Santo, te queremos reconocer. Hemos dicho que tú eres nuestra roca, nuestro escondedero, nuestro refugio. Por eso podemos poner nuestra confianza en ti, porque aunque nosotros sí somos tambaleantes y cambiamos de un sitio a otro, pero tú permaneces firme, tú permaneces fiel siempre, estás siempre presente y podemos confiar en ti. Y queremos poner este tiempo delante de ti para que sea tu Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que tú nos hables y que tú toques nuestros corazones de la forma en que cada uno de nosotros tiene que, con el mensaje que cada uno de nosotros tiene que recibir. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quería compartir con vosotros un texto de la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos del 43 al 48. Esto a ver si llega a funcionar. Todavía no. Pues si puedes darle al botón para que pase de diapositiva, que ahora mismo esto no está funcionando. No se ve muy bien. De acuerdo. Pues lo voy a leer de todas formas. Dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y sigue, la siguiente diapositiva. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús nos está retando a amar a los que nos odian. Ahora, la alegría para mí
es que cuando Dios o cuando Jesús nos reta a una cosa, no nos pide nada que Él no esté dispuesto a hacer Él mismo. Y Jesús estaba en el cielo y estaba viendo a la humanidad en su necesidad. Y viendo a la humanidad en su necesidad, no se mantuvo en su lugar pensando, estoy demasiado bien aquí para poder sacrificarme por los demás, sino que hizo lo contrario, se sacrificó. Él vino desde el cielo y se involucró en la vida humana. Se involucró en la vida humana hasta el punto de entregar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Él está diciendo, habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amaréis a vuestros enemigos. Él lo está diciendo no en la teoría, no en una cosa como que está diciendo, hacedlo vosotros, pero yo no tengo que hacerlo. Está diciendo, yo lo he hecho, lo estoy haciendo, y ahora os pido que vosotros también lo hagáis. Una cosa que tenemos que tener en cuenta en este pasaje, cuando Jesús dice, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo, esa parte, amarás a tu prójimo, está escrito en la ley, en los 10 mandamientos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Pero en la ley, en ningún sitio que yo sepa, dice, y odiarás a tu enemigo. Entonces, cuando Jesús hace referencia a esa frase, ¿de dónde sale? ¿Por qué incluye esa parte de y odiarás a tu enemigo? Los judíos, el pueblo de Israel, tenía lo que hoy en día llamaríamos comentarios bíblicos. Y ellos tenían lo que llaman el Talmud. Y ahí recogían los escritos y los pensamientos de los estudiosos de la ley de Dios. Y ellos interpretaban la ley de Dios para ayudar a la gente que no sabía leer y no sabía escribir a entender lo que decía la ley de Dios. Y entonces ellos escribían sus pensamientos y sus ideas. Y cuando Jesús está citando esta frase, está diciendo, habéis oído, porque era la tradición oral, lo que se pasaba de padres a hijos y de tradiciones de generaciones a generaciones. Y entonces Jesús estaba diciendo, habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a tu enemigo. Ahora sí es un cambio en cuanto a lo que dice la ley, porque la ley dice, amarás a tu prójimo, no dice, amarás a tu enemigo. Entonces Jesús en ese sentido está elevando el listón, nos está poniendo la cosa más, está demandando más de nosotros. Pero, de nuevo, insisto, que Él no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia, diciendo, yo ahora me he involucrado para salvar a los que son mis enemigos. Y Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, lo describe de esta forma. Él estaba hablando, Pablo en Romanos está desarrollando toda una teología en cuanto a la teología de la predicación del Evangelio. Y en una parte está hablando de lo que significa el amor de Dios. Y explica, la gente, tú y yo, estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por salvar a un ser querido. Si yo tengo un hijo que se está muriendo y yo puedo hacer algo por salvar la vida de mi hijo, yo daría mi vida por salvar la vida de mi hijo, si con eso consigo salvar la vida de mi hijo. Eso creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo con eso. Ahora, el siguiente paso en el argumento de Pablo. Pero a nadie se le ocurre dar su vida
por salvar a su enemigo. Y ahora viene el versículo clave. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y cuando Él dice pecadores, lo que quiere decir es siendo enemigos. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, lo dice con todo el derecho del mundo, porque Él tiene la autoridad desde su propia entrega para decir, tenéis que amar a vuestros enemigos. Pero no se queda allí. Cuando habla de que no saludemos solamente a nuestros amigos, que no solamente hagamos las cosas buenas para los que son iguales que nosotros, porque dice, los paganos, los recaudadores de impuestos, ellos hacen esas mismas cosas. Vosotros que sois seguidores de Jesucristo, tenéis que hacer más que lo que hacen los recaudadores de impuestos, que más de lo que hacen los que no tienen a Cristo en sus vidas. Tenéis que hacer más. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros queremos hacer más, cuando queremos distinguirnos de los que no tienen a Cristo en sus vidas, no es porque nosotros nos esforcemos por hacer el bien. Porque por mucho que nos esforcemos por hacer el bien, por mucho que nosotros queramos crear en nosotros mismos la capacidad de hacer el bien para los demás, no vamos a poder conseguirlo. Porque la única forma de que esa fuerza de hacer el bien, de amar al enemigo, la única forma de conseguir esa fuerza para hacerlo es dependiendo de Cristo Jesús. El capítulo 15 de Juan, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los sarmientos, los pámpanos, cualquiera de esas palabras sirve. Si permanecéis en mí, daréis mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos en Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. El capítulo 6 de Romanos dice, también empieza con una pregunta, porque hay un argumento anterior, y la pregunta es, ¿qué vamos a decir entonces? Si cuanto más pecado hay, más gracia hay, ¿eso quiere decir que tenemos que pecar para que tengamos más gracia de parte de Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a un estilo de vida, porque Cristo murió en la cruz y nosotros, cuando hemos unido nuestra vida a Cristo, nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Y ahora nuestra vida está escondida en Cristo, y porque Él resucitó de la muerte, ahora nosotros también hemos resucitado de la muerte en Cristo. Y porque hemos resucitado de la muerte en Cristo, tenemos vida en Cristo. Y si tenemos vida en Cristo, entonces la capacidad de vivir viene de Cristo, no viene de nuestro esfuerzo. Jesús en el capítulo 6 de Juan le dice a las personas, Él hizo un milagro convirtiendo o multiplicando los panes y los peces. Y luego pasó una noche orando, luego hubo la tormenta en el lago, Él pasó caminando por el lago y la gente le encontró y le estaba buscando por todas partes y Él les dice, vosotros me estáis buscando porque os he dado de comer. Pero lo que tenéis que hacer es trabajar por las obras de Dios. Y ellos le preguntan, ¿cuáles son las obras de Dios? Y Él dice, las obras de Dios son creer que yo he sido enviado del Padre. Lo estoy diciendo de memoria, entonces quizás me equivoqué un poquito en el texto concreto, pero la idea que quiere dar a conocer Jesús en ese momento es lo que nosotros nos tenemos que esforzar es en tener fe, en creer en Cristo Jesús, en tener esa intimidad con Cristo Jesús. Por eso cuando Él dice, permaneced en mí, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Todos podéis pedir lo que queráis y lo recibiréis. Pero es una cuestión de permanecer en Cristo. Muchas veces nosotros estamos viviendo la vida, pero no estamos tomando el tiempo, no estamos poniendo el esfuerzo, no estamos poniendo el empeño de buscar a Cristo Jesús. No estamos teniendo haciendo la búsqueda para tener intimidad con Cristo Jesús, para que luego tengamos esa vida de Cristo Jesús en nosotros. Y que desde esa vida que está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, luego poder dar fruto. Y ese fruto luego permanece. Porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Si no estamos buscando la intimidad con Cristo Jesús, no vamos a poder ver el poder de Cristo en nuestras vidas. Y este es el reto que nosotros tenemos ante la vida de Cristo Jesús. Y Él está diciendo, os han dicho, amad a vuestro prójimo y odiad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque yo sé amar a los enemigos y como yo voy a estar dentro de vosotros, os voy a capacitar para amar a vuestros enemigos. Jesús vino a la tierra para dar salvación a las personas. Y luego cuando Él murió y resucitó, y antes de volver al cielo, lo que hizo fue encomendarnos a nosotros, a la Iglesia, la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el hecho de amar a nuestros enemigos significa buscar a aquellos que están en el mundo, que están viviendo en sus pecados, para rescatarles de allí. Porque un día nosotros éramos iguales a ellos, estábamos allí, en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados, y fuimos rescatados. Ahora Él nos envía allí para hacer lo mismo, para rescatar a las personas de allí y sacarles de esa vida. Y Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Y esto es lo que yo quiero compartir con vosotros acerca de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas existe como un ministerio que ayuda y sostiene a los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, para que ellos puedan permanecer en el lugar donde ellos están y para que ellos puedan predicar el Evangelio a la gente que tienen a su alrededor, para que ellos también puedan tener vida en Cristo Jesús. Este es el propósito y esta es la meta que tenemos con la Iglesia perseguida. Quería compartir con vosotros un vídeo que habla acerca de el ministerio de Puertas Abiertas y luego compartiré un poco más acerca de otras cosas. Entonces vamos a poner el vídeo y luego ya seguimos. y disparos las 24 horas del día. Se oye ruido las 24 horas del día. Tienen miedo por sus vidas, sobre todo las familias con niños pequeños. Cada vez que oyen la explosión de una bomba, les entra un miedo terrible. Esta situación está marcando a toda una generación, dejando un efecto desastroso sobre ellos. Hay lugares donde los cristianos han sido desplazados intencionalmente. Justo después de irse los cristianos, les destruyeron sus hogares, sus iglesias y todo. Este es un mensaje claro de que no los quieren allí.
En una ocasión había un pueblo en el que la mitad de la población era cristiana y la otra mitad era musulmana. Había unas 7.000 familias cristianas allí. Los imanes anunciaron desde los minaretes que los cristianos se tenían que marchar, porque si no lo hacían, los matarían de uno en uno. Mi motivación se encuentra en las palabras de Jesús en Mateo 28. Él comisiona a sus discípulos a salir al mundo y compartir el mensaje. Jesús no se quedó en el cielo disfrutando de las canciones de los ángeles. Él bajó y se involucró. Ahora mismo estoy hablando contigo, pero mi mente está en otro lugar. Ahora mismo hay un niño que necesita comida, o un anciano que necesita ayuda. Y me cuesta saber cómo les voy a llevar la ayuda que necesitan. Y además, ¿qué pasará cuando todo acabe? ¿Cómo se quedarán las cosas? Pienso en los niños que se han quedado sin padres, o que no tienen a dónde ir. ¿Podemos proveerles de un centro donde reciban la rehabilitación y el apoyo que necesitan? Ahora nos toca dirigir el trabajo de la Iglesia. ¿Quién puede dar esperanza y paz a los corazones de las personas en un tiempo como este, si no es nuestro Señor? Por eso creemos que es la hora para la Iglesia. Nadie más puede hacer esta labor. Este es nuestro momento para ayudar a la gente a acercarse al Señor y encontrar paz y refugio en Él. Quiero agradecer a Puertas Abiertas, pero antes tengo un ruego. Tú nos puedes ayudar con más que comida y medicina. Tú tienes un papel que jugar, ser nuestro defensor ante tu gobierno. La Iglesia cristiana lleva en Siria desde el primer siglo. Llevan prácticamente, o ya casi 2000 años presentes allí en Siria. Y están en peligro de ser expulsados completamente del país. Y ellos han han denunciado las cosas que hacen contra ellos ante las autoridades, pero no encuentran respuesta ni encuentran apoyo. Y como no ven que hay ningún apoyo para ayudarles, muchos de ellos han emigrado a otros lugares, algunos al Líbano, otros a Jordania, otros a Turquía o al norte de Irak, otros a otras partes. Pero algunos se han quedado, como dice aquí el vídeo. Lo están viendo como su oportunidad de extender el amor de Dios por el país. Lo ven como la oportunidad porque la gente está más receptiva para poder recibir el mensaje de amor. Porque ¿quién puede dar paz y esperanza si no es Dios? Y entonces ellos tienen el mensaje de paz y esperanza para la gente allí. Pero nos están pidiendo que nosotros levantemos la voz por ellos, que nosotros hagamos una petición ante las autoridades para que las autoridades de Europa, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, puedan influenciar en Siria para que cuando se llegue a un acuerdo de paz en Siria, que se tenga en cuenta que los cristianos llevaban 2000 años en el país, o sea, son autóctonos del país y que tienen el derecho de seguir allí. Y no solo el derecho, sino también tienen el deseo de ser una bendición para el país, ya que quieren estar allí y vivir allí. Entonces, no he podido traer una copia en papel de la petición, que sí la puedo enviar por correo electrónico, y
Entonces podéis recoger las firmas quizás el domingo que viene y luego enviarlas allí a nuestras oficinas en Sevilla. También podéis visitar nuestra página web, que es www.puertasabiertas.org, y allí podéis ver el sitio donde se firma la petición y ponéis vuestro nombre, vuestro DNI. Creo que sigue poniendo ID, la letra I, la letra D. Eso es las palabras en inglés para DNI. Entonces, si no sabéis qué significa, pues entonces lo ponéis. Eso es un error que tuvimos y no he podido corregirlo. Entonces, estamos aquí pidiendo la firma a favor de la Iglesia en Siria. Pero también quería hablar de esto, de que el pastor que habló allí dice: me motivan las palabras de Jesús. En Mateo 28, Él nos envía a predicar el Evangelio. Y luego dice estas palabras: Jesús no se quedó tranquilo escuchando las canciones de los ángeles, sino que se bajó y se involucró. Y esto es la motivación que este pastor tiene para seguir allí y correr el riesgo que está corriendo. Él no podemos ver su rostro, porque si se pone su rostro visible, corre más peligro que manteniéndolo como estaba. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Creo que muchos de vosotros ya conocéis Puertas Abiertas, sabéis muy bien quiénes somos. A ver si ahora funciona. Sí. Puertas Abiertas empezó con el contrabando de Biblias, el hermano Andrés, que llevaba las Biblias detrás del telón de acero, y yo creo que la mayoría conocéis la historia del hermano Andrés, entonces podemos pasar esa parte y hablar. También he visto que tenéis el mapa de la lista mundial de la persecución. Ahora en enero sale la nueva lista de los 50 países donde la persecución es más fuerte para los cristianos, y entonces imprimiremos un nuevo mapa. Pero este mapa representa los países donde viven 2/3 de la población del mundo. Y para 2/3 de la población del mundo, vivir como cristiano es muy difícil. Ellos hablan en la parte, aquí los colores no se ven del todo bien y se mezclan unos amarillos con los otros. Pero si lo miráis en el tablón de anuncios que tenéis allí, el amarillo más claro dice persecución leve. Y la persecución leve también para la mayoría de nosotros sería una persecución bastante fuerte, entonces que no es una cosa que es liviana en absoluto, y entonces que eso podemos tenerlo en cuenta. Quería hablar un poco de los valores de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas está motivada por la Iglesia perseguida. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos porque queremos servir a los cristianos que sufren persecución. Y queremos levantar ese apoyo que necesitan los cristianos allí en ese lugar. Y hablaremos más de qué significa esto. Pero lo que quería decir en este punto es que cuando llegamos a un país, cada país tiene una necesidad diferente. Cuando el hermano Andrés empezó a llevar Biblias de contrabando, la necesidad primordial que tenía la Iglesia perseguida en ese momento era tener Biblias, porque no tenían acceso a ni una Biblia. Pero luego, cuando se empezó a trabajar en el mundo musulmán, y los musulmanes, habían muchos de ellos, o las personas que vivían en estos países recibían una Biblia, la Biblia no les servía porque no sabían leer. Por lo tanto, había que enseñarles a leer para que ellos pudieran leer la Biblia. También hay lugares donde las personas vienen de un trasfondo completamente distinto al nuestro y no comprenden la Biblia. Entonces, hay que enseñarles a entender la Biblia. Hay que enseñarles de dónde vienen estos escritos, de qué trasfondo cultural vienen, cómo poder leer estas cosas y luego entenderlas para su cultura y poder explicarlas a su gente. Entonces, nosotros también les enseñamos algunas de esas cosas para que ellos también puedan entender lo que significa la Biblia. Queremos hacer las cosas para dar gloria a Dios. Y cuando estamos hablando de dar gloria a Dios, queremos también enfatizar. La Iglesia perseguida
sufre persecución, sufre dolor. A mí cuando me dan un martillazo en el dedo me duele, y creo que a cualquiera de nosotros. Y si me duele, entonces reacciono ante el dolor. Y no estamos diciendo que la persecución, a los cristianos que sufren persecución no les duela, les duele. Luego veremos una cara de una persona que ha sufrido ese dolor. Y veremos también una cara el rostro de una persona que ha sido sanada después de sufrir un dolor muy fuerte. Entonces, existe ese dolor. Pero cuando estamos hablando de la persecución, lo que estamos hablando no solo es del dolor y del sufrimiento, sino que Dios manifiesta su poder en la vida de los cristianos que ponen su confianza en Él. Y entonces no es una historia solamente de dolor y sufrimiento, sino es una historia de victoria. Una historia de victoria porque las personas que ponen su confianza en Dios ven como Dios les recompensa y pueden ver victorias tras victorias, aunque algunas veces sufren de una forma tremenda. Pero el diseño de Dios, que no acabo de entender por qué es así, pero la extensión del Evangelio viene juntamente con el sufrimiento. Es parte del diseño. Por eso Cristo, cuando vino, sufrió en la cruz. Y Pablo habla de cumplir lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Y esto es lo que estamos hablando también. Y ahora no ha pasado. ¿Me podéis ayudar a pasar la diapositiva, por favor? La siguiente diapositiva habla de esto, de que la historia de la Iglesia no es solo dolor y sufrimiento, y luego queremos pasar a otra más. Hay problemas técnicos allí. Seguimos adelante. Somos personas que creemos en la oración. Cuando nosotros venimos a una iglesia, hay que seguir hacia adelante. Una más hacia adelante. Ahí. Creemos en la oración. Y cuando venimos a una iglesia y compartimos con la iglesia acerca de las necesidades de la iglesia perseguida, queremos pedir por encima de cualquier otra cosa que haya un compromiso de oración. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra oración es lo que desata o mueve la mano del Todopoderoso. Tampoco entiendo esto del todo, por eso no lo puedo explicar del todo. Pero sé que Dios actúa en respuesta a nuestras oraciones. Y de alguna forma, como dice el autor de Santiago, no recibís porque no pedís. Y entonces, si Dios quiere hacer cosas, a veces está esperando a que nosotros nos pongamos a orar, a pedirle que haga algo. Y si hay millones de personas alrededor del mundo conscientes de las necesidades de las personas que viven en persecución y estamos apoyándoles en oración, pidiéndoles, según las enseñanzas de la Biblia, que hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan cómo orar por la iglesia perseguida, como pone aquí, que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Que sean fortalecidos con todo poder. Estamos hablando, cuando decimos todo poder, es todo poder. El máximo, no hay menos. Todo poder. Sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Estamos hablando de Dios. ¿Cuál es la potencia de Dios? Él es omnipotente. ¿Hay alguien que pueda resistir a Dios? Estamos pidiendo que Dios llene de su poder las vidas de las personas para que ellos puedan perseverar y tener paciencia. ¿No sería bueno también orar por nosotros mismos de esta manera?
¿Cuántas veces nos desesperamos pidiendo cosas de Dios y se nos olvidan y al final las dejamos por imposibles? Porque realmente no creemos en estas cosas. Quizás nos falta apoyarnos los unos a los otros en la oración, pidiendo que Dios nos dé la fuerza de Dios, que Él nos llene con todo poder según la potencia de su gloria, para que nosotros seamos capaces de perseverar, que seamos capaces de tener paciencia. Los atletas de élite no llegan a ser atletas de élite de un día para otro. Son atletas de élite porque se esfuerzan muchísimo. Y el que se lleva la gloria, el que se lleva el número 1, sí destaca por encima de los demás. Pero lo que destaca por encima de los demás es una diferencia mínima entre el que hace algo bueno y el que es el más excelente. Por eso estoy hablando de que es importante que nosotros entendamos que Dios nos exige más. Que Dios nos exige más, pero que también exige más de nosotros, pero porque Él nos ha dado esa fuerza, esa capacidad, está en nosotros. Lo que pasa es que no lo entendemos, es que no lo buscamos, no vivimos según ese poder que hay en nosotros. Y por eso tenemos que orar por nuestros hermanos, para que ellos sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Y seguimos, estamos dedicados a la Gran Comisión. He hablado bastante de este tema y creo que se entiende bastante bien. Esta es otra frase de una mujer siria, es la esposa de un pastor, que dice: es importante que la Iglesia permanezca en Siria. Si la Iglesia abandona Siria, el país quedará destruido espiritualmente. Que podamos entender eso. Vivimos y trabajamos por fe. Confiamos que Dios, o entendemos que Dios nos ha llamado para hacer la labor que estamos haciendo. Estamos aquí para servir a la Iglesia perseguida. Existimos para ese propósito. Y lo que queremos hacer es conectar a la Iglesia perseguida con la Iglesia que no está perseguida, para que los que estamos en este lado del mundo, que tenemos voz, pues alcemos la voz para defender a los que no tienen voz. Los que tenemos la libertad de orar en cualquier lugar, que dediquemos tiempo a orar para apoyar a nuestros cristianos perseguidos y que podamos hacer otras cosas para apoyarles. Y creemos que Dios nos ha llamado, pero también, como nos ha llamado, nos da la capacidad para llevar a cabo la labor que tenemos que hacer. Vivimos y trabajamos por fe. Somos gente de la Biblia, porque creemos que la Biblia contiene y es el mensaje de Dios para el hombre. Eso quiere decir que cuando tenemos la Biblia, tenemos la comunicación de Dios para nosotros. Y al leer la Biblia podemos estar en comunión con el Padre. Y cuando nuestros hermanos en la fe no tienen la Biblia, les falta algo. Y por eso creemos en ello. También somos creyentes en la idea de que somos miembros de un solo cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos que si hemos creído en Cristo Jesús, somos parte de Cristo. Si somos parte de Cristo, los cristianos que viven en otro lugar, que han creído en Cristo Jesús, también son parte de Cristo. Todos pertenecemos a Cristo. Hay divisiones en nuestra forma de entender el cristianismo, pero si tenemos nuestra fe en Cristo, si hemos nacido de Dios, somos miembros del mismo cuerpo. Y yo no estoy hablando de que hagamos cosas que no son, pero sí estoy hablando de que Dios nos ayude a ver a Cristo
en las personas que realmente está Cristo presente y que seamos capaces de reconocer la unidad que existe ya, porque como estamos en Cristo, ya somos uno en Cristo. La cosa es que muchas veces no lo reconocemos, porque no somos capaces de verlo. Y nosotros somos unos firmes creyentes en que solo hay un cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de él. ¿Qué puedes hacer tú? Pues una de las cosas que puedes hacer es orar. Enviamos un boletín cada 2 meses con información acerca de la Iglesia perseguida, y también juntamente con ese boletín viene un calendario de oración con un tema de oración por cada día, para cada día. Entonces, puedes estar orando a diario por la Iglesia perseguida. Cada día tiene un tema diferente que trata una necesidad diferente a favor de la Iglesia perseguida. Entonces, puedes orar y apoyar a la Iglesia de esa forma. También puedes visitar a los cristianos perseguidos. Los cristianos le dijeron al hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas: tu presencia aquí nos dice mucho más que 10 sermones bien predicados. Y el hermano Andrés nos dice a nosotros: no hace falta un estudio de teología, no hace falta una preparación magnífica, hace falta la disposición de ir y estar allí. Quizás darle un abrazo, quizás estar junto a él, escucharle, escuchar su testimonio. Pero el hecho de que estamos allí les dice más que 10 sermones bien predicados. Y cualquiera de nosotros podemos hacer acto de presencia. Para algunos es más esfuerzo que para otros, porque cada viaje cuesta dinero, es el tema. Pero podemos ir, podemos hacer los viajes, podemos estar presentes y ser de bendición de esa manera. Otra cosa que podemos hacer es escribir cartas. Aquí veis 2 fotos. Las 2 fotos son de la misma persona. Esta mujer iba andando por la calle con su marido. Y unas personas que estaban en contra de la presencia de los cristianos en su país, en Kenia, llegaron, mataron a su marido, estando ella a su lado. Y ella, cuando sufrió esa situación, quedó como la cara que está a la derecha, o a vuestra izquierda. Y quedó destrozada. Recibió ayuda postraumática y también recibió lo que se ve delante de ella en la foto donde está sonriendo. Es una caja llena de cartas. O sea, no es una mesa, porque está a la altura como si fuera una mesa, pero esa es una caja que va del suelo hasta esa altura y está llena de cartas que ha recibido. Y vemos su semblante, que ha cambiado por completo. Nuestras muestras de cariño hacia otras personas, por medio de tarjetas, por medio de postales, por medio de dibujos que hacen los niños, siempre con palabras de ánimo, con promesas que se encuentran en la palabra de Dios para ayudar a las personas a saber: sabemos de tu situación, estamos orando por ti, te queremos y Dios está activo en tu vida. Y darles esperanza. Y cambiamos su rostro, cambiamos su vida. También puedes apoyar proyectos. Ahora he decidido no funcionar. Si me ayudáis una vez más. Los diferentes proyectos, hay muchos que estamos haciendo, pero yo quería resaltar 3 cosas. Formación profesional, porque hay muchas personas que por el hecho de convertirse a Cristo pierden su puesto de trabajo, pierden su familia, lo pierden todo y necesitan que alguien les ayude a tener un oficio para que ellos puedan luego desarrollar su trabajo y ganarse su pan. Y entonces les damos formación profesional. Y luego he hablado de la alfabetización, les enseñamos a leer. Esto en Egipto está dando oportunidades de trabajo a personas que no tendrían acceso a un trabajo en su vida. Y ahora están llegando a posiciones del gobierno. Y esto es parte del resultado de las clases de alfabetización.
y luego también la formación bíblica. He hablado un poco de ello, entonces no voy a extenderme más. Atrás hay unos boletines que voy a pedir que ahora los repartan. Esto vuelto, tenemos que pasar uno más. He hablado de que podemos orar, podemos escribir cartas, podemos visitar a los que sufren persecución y podemos dar para apoyar al ministerio. Para poder estar informados, para orar, lo que yo os pido es que miréis este boletín. Yo sé que muchos de vosotros ya lo estáis recibiendo y lo tenéis en vuestra casa. Algunos de vosotros ya estáis orando diariamente, siguiendo el calendario de oración, y me alegro mucho por ello. Pero si hay alguno de vosotros que no lo está recibiendo, os ruego que os apuntéis para recibirlo. Lamentablemente, hoy, cuando yo salí de mi oficina en Sevilla, porque yo había estado lesionado con un talón de Aquiles roto, he estado desde agosto hasta el miércoles antes de venirme aquí de viaje, en casa sin poder ir a la oficina a trabajar. Entonces, cuando he llegado allí el jueves para recoger el material, para traerlo, no había hojas de suscripción. Entonces no he podido traer ninguna hoja de suscripción. Creo que se ha preparado un papel allá atrás para que los que quieran recibir el boletín, que vayan allí, que pongan su nombre, su dirección, su número de teléfono para que podamos ponernos en contacto con vosotros, y si queréis un correo electrónico para tener más formas de comunicación, porque también enviamos más cosas por correo electrónico que en papel. Pero por medio del boletín podéis seguir informados. Ahora, una cosa que sí quiero decir de antemano. El boletín cuesta un dinero imprimirlo y cuesta un dinero enviarlo. Cuesta más poner el sello que imprimir el boletín y imprimir el sobre. Por eso pedimos que si después de un año, porque esto el primer año no pedimos nada, pero después del primer año os pedimos que si queréis seguir recibiéndolo, que nos lo digáis por medio de una ofrenda de 6 euros. 6 euros al año para seguir recibiendo el boletín, para que nosotros sepamos que lo estáis leyendo y que está siendo de bendición para vosotros. Y entonces seguiremos enviando el boletín. De nuevo, quería agradeceros mucho vuestra paciencia. Me dijeron que os ibais a las 7, son las 7:10 y no os habéis ido. Y quiero agradecer vuestra paciencia y vuestra atención y vuestro apoyo en este ministerio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ted, por toda esta explicación. Y sin duda nos hemos quedado pendientes de muchos temas, puesto que conocer, saber qué ocurre en cada país concretamente y ahora en este momento, en donde probablemente hay personas que están siendo perseguidas, encarceladas, muertas a raíz de su fe, pues eso quizás no lo hemos percibido, pero es una realidad, es una realidad. Entonces, el boletín, la verdad, nos ayuda mucho. Yo lo recibo en casa y también aquí en la iglesia, y nos ayuda mucho por lo menos a conocer lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo entero. La verdad es que somos privilegiados, ¿verdad que sí? Somos privilegiados de saber que por lo menos en la actualidad, en el país donde estamos, en España, en la parte de Europa, quizá no estamos tan perseguidos, pero hay lugares, como hemos puesto también hoy en nuestro boletín interno, de orar por países durante esta semana, en los temas de oración por Siria, Corea del Norte, Nigeria, Sudán, estos países que constantemente están sufriendo realmente una persecución muy intensa. Así que luego afuera tenemos una hoja, un folio, ahí podéis escribir vuestro email, correo, para poder tener en casa el boletín, leer y orar por cada uno de estos lugares. Muchas gracias, Ted. Vamos a terminar con un himno, el himno o canción que tenéis preparado para terminar esta tarde. Y has visto que somos una iglesia muy buena, que hemos estado más de las 7, ¿eh? Sí.
tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, serviré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción, de mis brazos se guiará por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, te diré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, por tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Bueno, pues Ceci, ¿quieres terminar con una oración? Gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Gracias por estar en tu casa y poder alabarte, poder glorificarte. Gracias por las palabras del hermano de Puertas Abiertas. Tú bendícele, cuídale en su trabajo diario, Padre Santo. Pedimos también protección para esta semana, porque tú nos ayudes a cada uno de nosotros a rendirte culto, a obedecerte y a agradecerte cada día. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Recordad que, bueno, mañana hay los niños, Splay, pero el jueves tenemos a las 6 reuniones señoras y a las 7:30 el culto de oración que lo dedicaremos concretamente a orar por las misiones. Pues muy bien, permitid que pueda salir Ted para saludarle.